Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este primer Café de Impacto, este ciclo de conversación de café tempranero de GSG NAP Chile con el Centro de Gobierno Corporativo UC. Yo soy José Pesada, soy director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica y también miembro del directorio del Centro de Gobierno Corporativo. Hoy día partimos esta serie con este primer café con dos invitados muy interesantes. Tenemos a Pilar Concha, que es gerente general de ACAFI, y Horacio Pavés, que es presidente del directorio de GSG NAP Chile. Y vamos a partir conversando sobre justamente qué es el qué y quién es quién en las inversiones de impacto, el tema que nos convoca este año. Tuvimos ya una primera sesión el año pasado, un primer ciclo. Ese ciclo les van a compartir a ustedes el link en el chat para que todos lo puedan ver, puedan observarlo y puedan ver cómo fue la conversación del año pasado. Esto en el fondo evoluciona, vamos profundizando en el tema, y hoy día tal vez partir un poco conociendo el contexto y entendiendo bien qué es lo que son las inversiones de impacto y cómo funcionan. Inversiones de impacto han crecido en el tiempo, muchos pensaban en un minuto que podía ser una moda, parece ser un cambio bastante más profundo en la manera de conceptualizar qué es lo que hacemos. Una conversación interesante y bastante material, ¿no? Con el Pilar, Horacio, cómo podemos entender esto también en el concepto general de inversiones, y porque sigue teniendo la palabra inversión al inicio, solamente que le agrega el calificativo o el apellido de que tengan impacto. Esta visión de que la inversión debe tener un impacto más allá de lo que es la pura rentabilidad, o debe tener algún concepto o un algo, puede estar relacionado a muchas otras decisiones que vemos en finanzas. Hablamos muchas veces de un capitalismo activo, muchas veces hablamos de estos inversionistas que exigen cierto tipo de comportamiento de parte de las empresas. En el fondo, todo este stakeholder activism puede ser una nueva también encarnación de un concepto que pide que la empresa vaya más allá de los conceptos tradicionales. Y este concepto de la inversión de impacto que avanza, tiene cada vez más recursos siendo gestionados, permite balancear de alguna manera distintos objetivos, o eso es lo que uno entiende muchas veces de afuera de una manera simple, tal vez demasiado simple, y hoy día justamente la idea es conversar sobre esto, partir conversando con esta pregunta amplia de qué es qué y quién es quién en las inversiones de impacto, para que podamos aclarar de esta manera y entender bien qué es lo que entendemos por una inversión de impacto. Así que yo quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que se presente, Horacio, Pilar, para que nos cuenten un poco qué es lo que hacen, qué es lo que está, y sobre todo partir un poco conversando con el qué es qué primero, pero los invito primero a presentarse. Así que Pilar, si tú te puedes presentar para que la audiencia te conozca. Eh, Muchas gracias, José. Aprovecho antes de presentarme, agradecer al Centro de Gobierno Corporativo de la Católica y allí es UNAP Chile por esta invitación, muy interesante. Como tú bien decías, yo soy gerente general de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión. Eh, y creo que el por qué me invitaron a este café es para contar un poco lo que ha ido pasando al interior de nuestra industria, en donde los temas de sostenibilidad y de impacto cobran cada vez más fuerza. O sea, como bien José decía, esto no es una moda, es algo que está creciendo. Así es que en los próximos minutos les vamos a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo como asociación, qué hemos visto en la industria de fondo y creemos que es algo que se está generalizando también al resto, en todo el mercado de capitales. Muchas gracias, Pilar. Horacio. Hola a todos, hola José y Pilar. Bueno, yo soy ingeniero, soy empresario. El otro día veía que ya llevo 35 años laborales. He fundado una serie de compañías y a su vez desde muy, muy joven he combinado, he pensado en este mundo de la capacidad de emprender al servicio de poder resolver problemáticas sociales y medioambientales. Me toca, a pedido de Ronald Cohen, digamos, que todos lo llamamos cariñosamente Ronnie, los que lo conocemos, eh, crear el NAP Chile, liderarlo, para poder, junto a otros 33 países, ir desarrollando el ecosistema de inversión de impacto, y en eso estoy hoy día aquí también. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Así que yo creo que vamos a conversar del tema. Partamos con el primer elemento. Yo creo que aquí el elemento es el qué es qué. Y ahí, Pilar, tú desde CAFI, ustedes han trabajado bastante en definir muchas de las temáticas nuevas que han surgido en inversión y han entrado justamente en esto. Entonces,
tal vez partir un poco de nos cuentes, bueno, qué es lo que es qué, cuál es este glosario, como podríamos llamarlo, una especie de glosario diccionario de las inversiones de impacto, cosa de entender un poco qué es lo que está, qué es lo que es, de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de inversiones de impacto. Así que, por favor, si tú nos puedes como contar eso en función de todo lo que han desarrollado, investigado, sistematizado ustedes, sería genial como para definir los conceptos, para entender de qué hablamos cuando hablamos de inversiones de impacto. Ya, muchas gracias. Mira, José, cuando nosotros empezamos a conversar sobre este tema al interior de la asociación, nos dimos cuenta que la gente entendía distintas cosas por inversión de impacto, inversión sostenible, y concluimos que no era posible avanzar ni tener ni hacer políticas si es que los conceptos no eran entendidos por todos como lo mismo. Dado eso, nosotros lanzamos el año 2019 una guía de inversión de impacto en conjunto con la Universidad Católica, con el Departamento de Transferencia, en donde pusimos de acuerdo a varios actores del ecosistema en definir qué es lo que era inversión de impacto. Y aquí creo que, y en el fondo también logramos sacar los primeros números, una vez que nos pusimos de acuerdo en decir qué es qué, dijimos ya, ¿cuánto es ese qué? Y hicimos las primeras mediciones en temas de inversión de impacto. Y al poco avanzar, o sea, ya cuando llevamos la tercera guía, nos dimos cuenta también de que a veces inversión de impacto se confunde con inversión sostenible, ¿ya? Y nosotros hemos hecho también una guía de inversión sostenible en donde un poco separamos los dos conceptos y en el fondo explicamos qué es qué. La inversión sostenible es mucho más amplia, ¿ya? La inversión de impacto es un tipo de inversión sostenible. Pero volviendo al qué, tanto la inversión de impacto como la inversión sostenible tienen que tener 4 características para que nosotros consideremos que son inversiones de impacto o sostenible. Tienen que tener una intencionalidad, ¿ya? Tienen que tener un enfoque, o sea, cuando digo intencionalidad es que la institución quiera generar impacto en las inversiones que está realizando, ¿ya? El enfoque, y eso es lo más importante de la inversión de impacto. En el fondo, que tiene que haber una intencionalidad para realizar este tipo de inversión. Y también es muy importante que estas inversiones sean medidas, porque lo que no se mide no existe. Entonces, yo diría que para que una inversión sea catalogada como tal, es clave que cumpla con estas características. Yo quiero compartir, que no lo voy a explicar largamente, pero sí quiero mostrar un par de láminas. Déjame, en donde nosotros mostramos el espectro del capital. Y aquí queda, no sé si se ve. ¿Me escuchan? Perfecto, te escucho perfecto, pero no vemos las láminas todavía. A ver, déjame ver ahí. Eso que ahí la ven, ¿o no? Ahí sí se ve bien. Ahí vemos Creo. perfecto. Sí. Ya, esta lámina, en el fondo, yo se la recomiendo, está en nuestra guía. Esta lámina la realizó Verónica Sánchez para nuestra primera guía de impacto y luego la hemos ido acondicionando para la inversión sostenible. Este muestra un poco cómo es el espectro del capital. Y se ve que vamos desde las finanzas tradicionales hasta la filantropía, teniendo entre medio todo lo que es la inversión sostenible. Nos hemos ido a cuenta, y tal como aparecía en el video, que las finanzas tradicionales, que aparecen más hacia la izquierda, están un poco siendo dejadas de lado, ya es imposible no meter en la ecuación de las inversiones los otros conceptos. Y si uno va avanzando hacia la derecha del cuadro, vamos viendo que hay finanzas que primero se fijan en el retorno financiero, luego solamente, pero considerando impacto, luego cuando es Impact First, que son más bien las inversiones de impacto, el foco sí está en dar soluciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos más hacia la derecha la filantropía,
pero eso no es inversión. Eso solamente busca solucionar el problema social o medioambiental, pero no genera retorno financiero. Yo los invito, no vamos a repasarlo mucho más, solamente se los quería mostrar como para que tuvieran una idea de todo el espectro, pero nos alegra ver que cada vez más los inversionistas consideran este cuadro y también comienzan a avanzar hacia generar un impacto en la sociedad. Creemos también que las nuevas generaciones son mucho más preocupadas del medio ambiente y de generar este tipo de soluciones, así que creemos que esto llegó para quedarse y que solo va a ir creciendo. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, eso nos define el qué es qué, pero también es importante entender en este ambiente quién es y qué es lo que ocurre, quiénes son los que están adentro. En el fondo, al final, aquí, esto no es muy distinto a una inversión. Necesitamos proyectos, necesitamos tener mediciones, necesitamos tener alguien que de alguna manera haga la gestión, haga el match, de encontrar los fondos que están llegando y los proyectos que requieren de fondos. Y obviamente también entender quiénes son los inversionistas, quienes están colocando los recursos al final, porque es un modelo de inversión, pero aquí hay elementos adicionales. Requerimos alguna medición, Pilar lo dijo muy bien, lo que no se mide no existe, y eso fue uno de los temas de conversación en el ciclo anterior, en el fondo, cómo definimos impacto, cómo hacemos medición de impacto. Entonces ahí, Horacio, me gustaría preguntarte a ti, ¿quiénes son los actores acá? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo entendemos un poco digamos, el ecosistema de la inversión de impacto? Esa es la palabra que ocupamos mucho para describir este tipo de elementos. ¿Cómo son quiénes están adentro, qué rol juegan y cómo podemos ver un poco y entender este mundo que Pilar colocaba en esta especie como de línea continua entre dos extremos bien puntuales? Así que Horacio, si nos puedes tú conversar de eso. Sí, hay como 5 pilares en esto de quiénes están, ¿no es cierto? Quiénes son parte de esto que le llamamos ecosistema. Está la oferta, que son en general los inversionistas, ¿no es cierto? Como son los fondos de inversión, inversionistas en general, individuos de alto patrimonio, hay también family office, a mí me toca conocer mucho de eso. Están todos los intermediarios, como son fondos de inversión también, bancos u otras organizaciones que intermedian, y la demanda, que son las empresas, los emprendimientos, organizaciones sociales, cooperativas. Esos son parte del modelo. Y por otro lado, están los que hemos llamado habilitadores, donde tú tienes ahí universidades, fundaciones, consultores, aceleradoras, y el quinto y último pilar es el Estado, que también participa a través de sus organizaciones, diferentes organizaciones del Estado, ministerios, etc. Yo diría que esos son básicamente en este ecosistema los principales actores. Perfecto. Y ahí en particular, ahí Horacio, pensando un poco, a mí una de las cosas que más me llama la atención es el hecho de que requieres tener alguna noción de lo que es el impacto. Ese parece ser el concepto más distinto de lo que sería una inversión tradicional. ¿Quiénes crees tú que son los que están cumpliendo como el rol más importante en eso? ¿Cómo se está articulando eso dentro del mundo de la inversión de impacto? Mira, lo que pasa es lo siguiente. A mí me tocó llegar a este mundo hace 25 años cuando no había todavía, no se llamaba ni siquiera así. Los grandes creadores de esto son, o sea, mi referente en ese minuto era Mohamed Yunus, ¿no es cierto?, con social business, negocio social, y con el microcrédito, que fue como la primera industria, la primera área de negocio que entró en esto de inversión, que ahora se llama inversión de impacto. Y el otro gran hombre fue Jonathan Greenblatt, que creó Ethos Water, que era una compañía que ya 25 años atrás pensaba que él vendía agua, ¿no es cierto?, como embotellada, y lograba que su compañía, el 70% de sus ingresos de la última línea, lo destinara a proyectos de agua en América Latina y en África. Entonces, la entrada que yo tengo me viene aproximando de lo que como se podría decir, a través del venture capital y el private equity, y haber desarrollado proyectos uno mismo, haber metido las manos y comenzar a desarrollar ese mundo. Ese es como el acceso a esto. ¿Y qué ha ocurrido en el tiempo? A mí me tocó cofundar The Impact, que es una organización mundial
con las familias de más alto patrimonio del mundo el año 2016, y lo que está pasando es que en el mundo deben haber unos 110 a 120 trillones de dólares de activos administrados, y los family office tienen cerca de 25 trillones de dólares. Y se ha creado la más grande riqueza en la humanidad después de los baby boomers en los últimos 50, 60 años. Aquí en Chile todavía estamos en la primera generación o segunda máxima que creó riqueza. Antes de eso lo que teníamos era más pobreza en el país, en los 70. Todavía no se había desarrollado todo. El ingreso per cápita nuestro era $750 por persona, para que no nos olvidemos. Y efectivamente eso, ¿no es cierto?, se produjo en el mundo entero, en varias generaciones. Y por otro lado, a mí me toca ver cómo esa generación, que son los millennials, están transitando. Por lo tanto, cuando tú me dices dónde está la fuerza, cómo está viniendo en esa transformación que también es generacional, de comenzar a mover las inversiones y comenzar a concentrarse en nuevos proyectos que resuelvan la problemática social y medioambiental, y viene fundamentalmente porque ese grupo de inversionistas y las personas en general están presionando al sistema financiero internacional, a los intermediarios, como yo decía también, a que se movilicen. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, en el NAP, lo que somos una organización internacional que está trabajando en estos sistemas, en este ecosistema, y trabajando con estos mismos 5 grupos pilares que yo te comenté, ¿no es cierto? Tenemos la función de articular y de hacer que cada vez se produzca más inversión de impacto, y que al final, en el tiempo, nuestra mirada es que la inversión no se va a llamar de impacto o no, va a ser inversión, pero va a tener incorporado claramente esta faceta. ¿Ah? Y te diría una cosa más que es importante entender: la transformación digital ha logrado, ¿no es cierto?, la transformación que se acceda a la base de la pirámide en el mundo, de los 8.000 millones de personas, tal vez que ya somos un poquito menos, ¿no es cierto?, donde todavía se hace actividad con 2.000 o 3.000 o 4.000. Hay la mitad o un tercio de toda esa población tiene que acceder a servicios básicos, tiene que acceder a salud, a educación, ¿no es cierto?, a vivienda y a una serie de mejoras que este mundo de la inversión de impacto va a tener una relevancia muy, muy significativa, y que la tecnología va a poder hacer posible modelos de negocio muy rentables o sostenibles de todas maneras para cumplir con esa función. Así que yo te diría que ahí hay varios de los aspectos por los cuales esto, desde un punto de vista práctico, toda esta tendencia va a tener un desarrollo muy poderoso. Muchas gracias, Horacio. Y tú mencionabas montos a nivel mundial, pero a lo mejor, Pilar, sería interesante comentar un poco cómo ha crecido esto en Chile, cómo va esto, porque Horacio es casi un pionero en esto, es como Mohamed Yunus con la bandera ahí de la inversión de impacto, antes que se llamara así, pero esto ha crecido mucho en Chile, se ha desarrollado bastante. A lo mejor entender un poco cómo es este crecimiento en Chile y cómo está funcionando, si ahí nos puedes contar un poco de eso. Ya, yo les voy a contar cómo lo hemos ido midiendo nosotros, la industria de fondos de inversión, como para darles como un contexto. La industria de fondos mueve 35.000 millones de dólares en activos administrados, o sea, eso es lo que nosotros vamos a medir, que representa cerca del 5% del mercado de capitales, ¿ya? Y nosotros empezamos a medir justamente lo de la inversión de impacto, teniendo las primeras cifras a diciembre de 2018, ¿ya? En ese entonces nosotros logramos ver que habían 138 millones de dólares en inversión de impacto, que es un porcentaje pequeño con respecto a la totalidad de la industria. Sin embargo, lo que nos deja muy contentos es que hemos visto un crecimiento muy importante en estas cifras. O sea, a diciembre de 2018 eran 138 millones, nosotros vamos midiendo cada un año y medio. En julio de 2022 medimos 318 millones de dólares, y a diciembre de 2020 encontramos que hay 390 millones de dólares invertidos en inversión de impacto. Es un poco más del 1% de la industria en general, pero vemos una tendencia creciente. Y estos 390 millones de dólares están agrupados en 7 fondos de inversión.
que quizá algunos de ustedes los conocen, son Ameri, Sembrador, Lumni, Quest, Sudameric, Asset y FEN. Y el activo que hay bajo estos fondos es sumamente variado. O sea, vemos que hay empresas de microcrédito, vemos que hay turismo nacional impulsado por Sudamérica, por ejemplo, vemos temas tecnológicos que están ayudando a impactar, vemos préstamos a pequeñas y medianas empresas, vemos importantes componentes que ayudan también a educación. Entonces, lo que nos llama la atención es que se ofrecen variadas soluciones y que esto cada vez va creciendo más. Eso como en cuanto a inversión de impacto. Y nos hemos dado cuenta también que cuando hemos medido la inversión de impacto, se ha generado dentro de la industria un interés que, si bien dicen ya, quizás yo por ahora no puedo hacer una inversión de impacto, sí, pero sí quiero que mis inversiones sean sostenibles. Entonces, y eso, bueno, eso fue lo que medimos por primera vez el año pasado, y llegamos a ver que habían 6 dentro de los que nos contestaron, que fueron 18 AGF, pero que representan más del 60% de los activos administrados, o sea, bastante representativo. Hay 6.000 millones de dólares que están bajo conceptos sostenibles, que son inversiones sostenibles. Y eso creemos que también debiese ir creciendo, porque vemos que hay cada vez más interés de nuestros asociados en ser parte de PRI, o de certificarse, o de medirse, de revisar ciertos aspectos. Y eso también nos lleva a pensar que va a ir potenciando también la inversión de impacto. Perfecto. Muchas gracias. Oye, un elemento ahí, antes de pasar un par de preguntas a ustedes dos, Horacio, Pilar, a la audiencia estaban algunos haciendo un par de preguntas en el chat. Los invito a que coloquen las preguntas en la sección de Q&A, que la deben tener abajo, pregunta y respuesta en el Zoom, y a ver si alcanzamos a tomar un par de preguntas al final, en los últimos minutos. Así que los invito a colocar las preguntas ahí para poder irlas ordenando, y ahí vamos a dar la posibilidad que la pueda responder Pilar y Horacio. Una pregunta ahí, Horacio, un poco relacionada a lo que mencionaba Pilar. Estamos hablando de inversión e impacto, pero aquí hay una especie como de movimiento general, como que ocupando esta línea que mostraba Pilar, como que se desplazó todo, el concepto general, ya hay no todo en un mundo, pero hay una fracción importante que están exigiendo una especie de mínimo, pensando un poco más allá de la rentabilidad pura. ¿Cómo ves tú este cambio? ¿Cómo hemos llegado un poco a este cambio? ¿Y cómo se ve hacia adelante? ¿Es un fenómeno generacional? ¿Es un fenómeno de responsabilidad? Hay conceptos mucho más amplios que andan dando vuelta, pero en el fondo, ¿cómo es este movimiento un poco más general? Pensando ya en inversión de impacto, tal vez un poquito más afuera, pero ¿cómo entendemos un poco este concepto hacia adelante? Pensando en, a lo mejor, creación de nuevos fondos, nuevas áreas que van a ser beneficiadas con inversión de impacto. ¿Cómo piensas tú un poco el desarrollo de esto hacia el futuro? ¿Cómo se mueven estos pilares fundamentales hacia adelante en los próximos, no sé, 5 o 10 años? Mira, yo veo algunas cosas desde donde me muevo, y como te decía, veo que esto tiene un tema generacional. ¿Ah? O sea, hay una situación general del mundo que hoy día existe, que exige, ¿no es cierto?, muchísimas más consideraciones para desarrollar la actividad humana, diríamos. ¿Ah? Lo que antes se llamaba, esto tiene, yo cuando estudié era externalidades negativas, se llamaba, y llegaba como hasta ahí. ¿Ah? Quedaba como una carretera que se cortaba, ¿ah? En construcción. Eso ya es de alto impacto hoy día. Entonces no, hay que reducir, hay que cambiar, hay que evitar externalidades negativas. Entonces, el mundo se está haciendo más plano, en la medida se está conectando, la gente está accediendo a la información, y la nueva generación con la que yo me junto en The Impact con gente de 30 años, 20, que a veces han heredado fortunas gigantescas, y que creen que esas fortunas creadas, algunas en el petróleo y en otras cosas, o en otro tipo de temas, dicen, bueno, yo tengo que vivir los próximos 100 años, mi hijo tiene que vivir aquí, y por lo tanto, quiero hacer un mundo mejor, quiero hacer un mundo sostenible, quiero que exista el mundo en el futuro, que pueda albergar a toda la población, y que podamos, como especies, proyectarnos, sobrevivir. Entonces, ese es el tema más amplio
que está detrás de todo y que eso hoy día el 60% de la fuerza laboral son los millennials ya, 50, 60. Y tienen claramente eso. Entonces van a exigir que sus marcas, que sus productos cumplan con las cosas, con todas las necesidades y con todos los requerimientos para que haya sostenibilidad. Eso como que es el marco general. Uno va viendo que la tecnología, lo otro que te expliqué, y la profundización de esas tecnologías hace que más gente en el mundo se pueda educar. A mí me toca un proyecto que desarrollé ya 10 años de educación a distancia, en el cual accedemos a gente en cualquier parte para que sea educada en el área técnico-profesional. ¿Y qué ocurre con eso? Vemos cómo crece. Nosotros tenemos hoy día 35.000 alumnos en Chile que estudian así para obtener una carrera. Entonces, la constatación práctica de estas oportunidades y de estos cambios se está dando en muchas dimensiones y la tecnología también está ayudando a que eso ocurra. Así que uno ve en el futuro más de este tipo de inversión, más aplicación de tecnología, más conectividad para poder, digamos, ser más eficiente, ocupar mejor los recursos. Yo veía que, por ejemplo, en contabilidad, está estudiando Ronnie con George Serafin de la Universidad de Harvard, las Impact Weighted Account Initiative, que es contabilidad en la que tú vas a poder medir, ¿no es cierto? Vas a poder decir las aerolíneas tiene que haber una línea en el balance de la aerolínea que diga está contaminando y vale tantos dólares la tonelada de CO2 de contaminación. Cuando comiencen a entrar indicadores duros y tú le apliques a las aerolíneas eso y veas que tienen un costo de 3.000, 5.000 millones de dólares y las compañías pierden plata y su acción se va a ir al piso, producto de eso, en el mundo de inversionistas, van a tener que cambiar la forma rápidamente, la forma en que vuelen, la forma en que apliquen nuevas tecnologías para la energía, en el transporte, etc. Yo veo muy fuerte ese proceso y veo que se va a tener que movilizar y se van a tener que activar los empresarios y los emprendedores para hacer los cambios lo más rápido posible. Y veo muchas de esas iniciativas en diferentes dimensiones para conseguir esto. Muchas gracias, Horacio. Pilar, ¿cómo ves tú este proceso en Chile? Dado todo lo que han levantado ustedes en la CAFI, y ha habido bastante movimiento. Tú ahí respondías una pregunta particular en el Q&A ahí sobre cuáles son los que están ahí. ¿Cómo ves tú este movimiento? ¿Cómo perciben ustedes de la CAFI en las conversaciones esto hacia adelante? O sea, ¿cómo va gestionándose esto? ¿Cómo va avanzando? Yo voy a tomar, o sea, no voy a repetir todo lo que dijo Horacio, estamos súper de acuerdo, o sea, lo explicaste de manera entretenida. Efectivamente, aquí hay un cambio generacional, nosotros lo estamos determinando, lo vemos en las nuevas generaciones que están entrando en la industria, vemos también que hay situaciones país que nos han hecho replantearnos en cómo queremos seguir avanzando y cómo queremos seguir creciendo. Estas situaciones país también, llámese el estallido, el 2019, no es algo solamente aislado de Chile. Movimientos como este lo hemos visto alrededor de todo el mundo. Vemos también que para las nuevas generaciones, y quizás varios de los que están aquí lo pueden ver con los hijos, cómo les importa el medio ambiente. O sea, yo no me atrevería a botar un papel en la calle delante de mis niños porque me pueden reprender de manera severa. O sea, en el fondo las nuevas generaciones tienen muy incorporados desde chicos el tema de cuidar el medio ambiente, de generar situaciones más igualitarias, y eso personalmente me parece fantástico porque lo va a impulsar. Y eso también se permea en esta industria que parecía tan ajena a esos problemas, porque hoy día sí hay una preocupación real y vemos también que hay una preocupación del gobierno en estas materias. Y eso, bueno, se ha creado un ecosistema en donde también está incluida la academia, en donde tenemos distintos grupos de interés y los inversionistas no se han quedado atrás. Y en ese sentido, creo que
que hay una disposición súper importante a colaborar y hacer de esta alianza público-privada algo que realmente empuje y nos haga y mueva la aguja. Eso es lo que veo que los distintos actores están muy receptivos a hablar sobre este tema y que hay mucho interés. Entonces, siguiendo un poco lo que dice Horacio, esto debiese ir creciendo. Debiese ir creciendo y sobre todo los emprendedores y el venture capital. Ustedes ven, incluso hay un unicornio social, o sea, Betterfly es una empresa que genera impacto, puede ser sumamente rentable. Y en el fondo las nuevas generaciones, también no quiero ser injusta con nuestras generaciones y para atrás, digamos, porque es un problema que va más allá de la generación, pero yo creo que es algo que ya a todos les importa y quieren crecer en eso. Súper, muchas gracias, Pilar. A todo esto me tomé en serio lo que era un café de impacto, así que estoy con mi café acá mañanero. Una cosa interesante que mencionaste tú, Horacio, en el fondo es esta noción de externalidad, como pasar, una manera de pensarlo, pasar no a la externalidad negativa, a también estar pensando un poco en externalidades positivas o una especie de retorno social de algún modo, como una idea detrás de lo que está el impacto, pero hay una pregunta en el Q&A que yo creo que es interesante. Sí, tú hablaste, por ejemplo, de temas de educación, pero ¿ves tú alguna área en particular, o algún elemento, algún sector, formato, o si hay algún cambio en las preferencias? Tú hablaste que la tecnología está permitiendo, de hecho, ahora entrar en muchas áreas y tener impacto fuerte. ¿Cuáles son un poco estos movimientos? ¿Cuáles son los sectores? ¿Cómo ves tú esto se iba cambiando? Más allá de la tecnología, ¿qué otras son las cosas que pueden estar un poco moviendo los sectores donde están apareciendo las inversiones de impacto? O sea, ya viendo cómo se desarrolla el dónde colocar los recursos. Claro, yo creo que las inversiones de impacto se están desarrollando donde tenemos las problemáticas, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, energía, está claro, ¿no es cierto? Ya han emergido ya fuertemente los modelos de energías renovables, ¿no es cierto? Yo me acuerdo estar en ciertos directorios en que decían, no, el carbón, digamos, una conversa de unos 5 años atrás nomás, no, esto no va a tener como muy lento, es lo más barato, y por lo tanto no va a tener, pucha, imposible que cambie. Esa es la cultura antigua. Pero tú ves cómo cambió. Tú ves con la velocidad que cambió, tú ves con la velocidad que los paneles solares disminuyeron su costo, de lo que cayeron hasta, no sé, 10 veces o 8 veces menos que el valor que en un momento y penetraron. Entonces, ¿dónde está el interés? Lo que pasa es que hay un alineamiento muy entretenido entre dónde están las problemáticas. O sea, las problemáticas del ser humano hoy día son las que nos vemos, los modelos tienen que ver con la contaminación del planeta, ¿no es cierto? Pero tienen que ver también, y por lo tanto ahí hay una serie de temáticas de cómo se maneja la energía, los temas de agua, los temas de reciclaje, los temas de basura, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y después ves el tema social, y el tema social es educación, como te decía yo, salud, ¿no es cierto? Y tú te vas dando cuenta, el tema social es, tú te movilizas por educación y por emprendimiento. El emprendimiento también es un derecho social, todavía en Chile no se entiende, pero cuando tú te das cuenta que hay 1 millón de pymes, 2 millones de pymes en Chile, 1 millón que está formalizada y uno que no, que da empleo al 40, al 30%, 40% de la población, te das cuenta que ahí han aparecido las fintech, ¿no es cierto? Que son cómo la gente accede al crédito, cómo se hace inclusivo, cómo se democratiza los pagos. Entonces, eso es lo más importante entender, que el interés del emprendimiento se vincula rápidamente a las temáticas que son las que producen y necesitan este cambio, y esas temáticas se ordenan muy fuerte en impacto y en sostenibilidad hoy día. Entonces, por eso que es tan importante esta corriente, y por eso que va a transformar todo, porque hay un alineamiento profundo. O sea, cuando están los modelos capitalistas y comunistas, por decirlo en los extremos, ¿no es cierto?
tú te das cuenta que esta es una cosa, esta capacidad intermedia que tenemos de generar un modelo integrado que resuelve problemática social. Efectivamente, Ronald Cohen trabaja con los bonos, ¿no es cierto?, de inclusión de los reos en Inglaterra, donde se hace una articulación público-privada eficiente. A mí me tocó conocer en Estados Unidos los cenames americanos, un par de gallos jóvenes en 2 estados que tenían el cename americano, pero que era privado y que el Estado le pagaba en función que los niños estuvieran bien alimentados, fueran al colegio, tuvieran una salud psicológica adecuada. Entonces, tú te das cuenta que esa combinación, en Chile estamos yendo como para el otro lado. Eso es lo medio terrible que uno ve, que estas temáticas no entran, pero cuando tú te das cuenta que se puede articular, y a ellos les había ido bien, a esta gente del Sename americano, les había ido bien en su proyecto, tenían retorno y querían un aumento de capital para ir a otros 2 estados. Me tocó ver una plataforma que integra, que ayuda a que la gente no se suicide. Es un equipo chiquitito, son 50 personas, se conectan a las redes y comienzan a detectar conversaciones de gente que está en el límite. Estás haciendo una ayuda psicológica, usando tecnología, ayudando en salud. Y al mismo tiempo, ellos usaban las capacidades que habían alcanzado haciendo eso para vendérselo al mundo privado. De ahí venían sus flujos. Le vendían los temas de cómo manejar situaciones críticas con clientes o con situaciones críticas a los militares, a la Armada, a las fuerzas especiales, y a compañías que tenían situaciones críticas en cierta temática. Entonces, por eso que es tan interesante esto, y por eso que no es una moda, esto que es la punta del iceberg que te cuento de lo que viene y de lo que es, y se alinea con lo que requiere el planeta hoy día: inclusión, ¿no es cierto?, mejora calidad de vida, posibilidad que la gente acceda a las cosas que se desarrollen. Muchas gracias. Para complementar, Dale, solo que la pandemia también demostró que los emprendedores, o sea, el año pasado fue pero el apogeo, o sea, el máximo crecimiento de las empresas, de los emprendimientos, ¿ya? Impulsado también por la pandemia. Es más fácil que un par de personas creativas den soluciones de repente a mover máquinas completas, y la pandemia nos puso un poco en situaciones bastante extremas. Y vimos que hubo un montón de emprendedores que surgieron y que fueron capaces de ir dando soluciones a problemas reales. Y en ese sentido, la pandemia vio, como les decía, una explosión para el tema del emprendimiento. Y yo creo que el emprendimiento puede poner de manera creativa a solucionar problemas que venimos viviendo hace mucho tiempo. Este auge del emprendimiento, de querer salirse un poco de la caja, de mirar el mundo de una manera distinta, también yo creo que va a ser, eso va a ir ayudando a solucionar problemas que, medioambientales, sociales, que tenemos quizá arraigados hace mucho tiempo. Súper. Una pregunta bien interesante en el Q&A, yo creo que vale la pena pensarla, que en el fondo, de alguna manera, cuando uno hace una inversión tradicional, muchos piensan en el due diligence, revisión, valoración, pero alguien pregunta, bueno, ¿cómo en el fondo vemos el diagnóstico previo, por ejemplo, de la problemática que se van a resolver? Había una pregunta antes en el chat que le contestaron respecto de cómo se medía y certificaba el impacto, pero ¿cómo se hace esta como prospección de las oportunidades de inversión de impacto? ¿Cómo funciona eso? No sé, Horacio, Pilar, si quieren ahí ustedes comentar un poco quién toma ese rol dentro de estos pilares de los que hablábamos antes. ¿Quién es quién aquí, el fondo con el que de alguna manera levanta que efectivamente haya las necesidades, que podamos ver efectivamente que haya oportunidad de tener impacto? No sé, Pilar, Horacio, ¿quién quiere tomar la pregunta primero? Como quieran. Si quieres, lo que ocurre es que esto hoy día, cuando uno lo mira, y a mí me toca invertir aquí afuera, tengo un rol de inversionista también hoy día, pero yo soy de inversionista en ciertas áreas, no estoy en todo el espectro, estoy muy de inversionista en private equity y venture capital fundamentalmente. Entonces, ahí lo que te pasa es que los proyectos llegan
hay fondos, y en fondos también, en fondos o en fondos de fondos. Entonces, los fondos se acercan, o sea, los proyectos nuevos de Venture Capital vienen de todo tipo de proyectos, ¿ah? Como que el flow es completo de cosas de más tradicionales e impacto. Y uno ahí va separando o va buscando de acuerdo a los intereses que uno como inversionista tiene. Eso por lo menos es lo que yo hago. Y creo que hoy día el flujo viene así, viene, o sea, las aceleradoras, hay especialización también, hay aceleradoras que están más en impacto y otros no, hay fondos que están más en impacto y otros no, pero el flujo total es gigante y los emprendedores tratan de llegar a todos los canales, los emprendedores buscan capital y por lo tanto van y se acercan tanto a aceleradoras como a fondos y a través de esos fondos uno finalmente como inversionista llega a ellos. Eso te podría explicar. Y los que están especializados, ¿no es cierto? Los fondos de Venture Capital especializados, bueno, ya tienen años de experiencia, muchos años de experiencia en este tipo de organizaciones. ¿Ah? No se hace como un distingo, porque acá en Chile hay mucho de que se asoció como impacto como a lo social y todavía en la salida de lo filantrópico. ¿Ah? Eso es como la mirada un poco más que siento que hay, que puedo estar también un poco atrasado en eso, pero globalmente ya no es así. Globalmente están todas las categorías, estas categorías compiten con otras categorías y todavía falta más tamaño efectivo, pero yo no sé, yo te digo que a escala global estará acercándose a los 800.000 millones de dólares ya a lo que se podría llamar inversión de impacto. ¿Ah? La filantropía nunca va a poder ayudar porque en estos 100 trillones que te dije, la filantropía es menos de uno. Son 800.000 millones de dólares a nivel mundial también. ¿No? Eso es un dato más que interesante para entender que aquí tiene una dimensión más grande, pero te diría que efectivamente tú tienes todos esos canales para recibir esto y cada vez se está especializando, cada vez los grandes intermediarios como las grandes, como Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera, están creando áreas especializadas y están mapeando mundialmente estos proyectos. Súper. ¿Y Pilar, cómo lo ves tú en Chile? ¿Qué es lo que han visto ustedes o cómo lo perciben ustedes? Y voy a tomar esa pregunta y voy a también dar como ejemplo otra que venía en el Q&A, que son como proyectos específicos. Como este due diligence y esta investigación, yo diría que la hacen las mismas administradoras. La hacen las administradoras un poco por mandato de sus aportantes también. O sea, vemos que hay un interés de los clientes, dicen ya, este tipo de proyectos me interesan. Y son las administradoras las que hacen este trabajo de buscar los proyectos, de buscar que efectivamente entreguen soluciones. No es que busquen algo en particular, o sea, vemos que cada administradora puede buscar algo en particular, pero no es el mandato de la inversión de impacto buscar algo en particular, sino que hay proyectos que solucionan o no solucionan. Voy a dar algunos ejemplos de empresas en donde invierten los fondos de inversión que dan soluciones. Por ejemplo, creo que está incluso aquí entre los asistentes la Jime Vial, del fondo de Quest, que tiene doble impacto. Ellos prestan microcréditos, y créditos, no necesariamente dan micro, a distintas empresas. Y esto genera un impacto tremendo en la empleabilidad de las personas. Esto genera un impacto en sacar adelante pymes, y eso en el fondo viene también acompañado de cierta rentabilidad. Y es el fondo un poco el que va manejando ambos conceptos. Vemos también que hay fondos, por ejemplo, Lumni tiene un fondo que se preocupa de darle créditos a estudiantes universitarios y después también gestionan su empleabilidad. Entonces, esto genera un impacto tremendo en un montón de personas. O sea, genera y arreglar la vida laboral de una persona de alguna manera también tiene un impacto grande en su alrededor. Vemos también que hay un fondo que se llama Sembrador, que tiene inversiones agrícolas, generando también aportes al medio ambiente y a la manera de producir este tipo de productos.
vemos, no sé, que hay un fondo que es FEN, que tiene tecnología, que invierte en tecnología, que tiene, por ejemplo, emprendimientos como Políglota. Políglota ha ayudado en el fondo a aprender idiomas de una manera simple, sencilla. eh, y tenemos, por ejemplo, un Sudamérica que tiene también un emprendimiento de turismo en Chiloé. Entonces, el abanico es muy grande, y son las administradoras las que un poco van estudiando el impacto que las distintas iniciativas van generando. Yo que te quería, perdón, agregar que acá nosotros en el GSG, trabajando con el BID y con la Fundación San Carlos de Maipo, estamos creando una plataforma que le va a estar a fines de este año ya operativa para conectar inversionistas y proyectos. Vamos a tratar de acortar el espacio y entregar una herramienta más para que eso pueda fluir. Y yo creo que en el mundo entero se está cada vez más rápido también haciendo conexiones de ese tipo. Súper. Oye, ha sido una conversación súper interesante. De hecho, estamos pasados 2 minutos, así que creo que ni siquiera tenemos el momento así del round, pero si hay algo que yo creo que está súper claro de esta conversación, esto va creciendo. Obviamente aquí yo creo que ninguno de los tres estamos sentados acá porque creamos que esto es una moda, por razones obvias. Que hay un cambio bastante importante en muchas decisiones y que estamos también pensando pensando un poco más allá de lo que es el retorno interno, intrínseco, personal. Hay un elemento extra en las inversiones, así que le agradezco mucho a Pilar, a Horacio, como primer café. Yo creo que al menos en una jerga futbolística colocamos la pelota contra el piso, tenemos claro qué es lo que estamos conversando, cuál es el tamaño de la cancha, si la pelota es redonda o no, y el tamaño de los arcos. Yo creo que es el primer elemento súper importante. El próximo café es el jueves 16, así que muchas gracias de verdad, Pilar, Horacio. Ha sido una muy buena conversación, voló el tiempo. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el próximo Café de Impacto. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día, buen resto de Muchas semana a gracias, todos. José, Pilar. Gracias. Saludos a Un todos. gusto, sí, un gusto Igualmente, compartir con todos. Horacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Gracias. ustedes, a todos. Cariño Gracias, para gracias. todos.